para conversar sobre... Ahí está. Arquitecto, ¿me escucha? Buenos días. Muy buenos días, estimado amigo. Ahí está, ya estamos en vivo y en directo, toda la gente lo está viendo a esta hora de la mañana, agradeciendo pues la voluntad suya para conversar sobre temas de interés nacional, porque el puente no solamente que le beneficia a Guayaquil, sino creo que a todo el país. Hablemos de eso, hablemos del quinto puente de Guayaquil. Bueno, malo, se hace, no se hace, ¿qué pasa? Bien, en todo caso voy a tratar un aspecto muy general. Ya. Asimismo, con el saludo del presidente del Colegio de Arquitectos para los afiliados y para toda la ciudadanía. Bien, entonces el Viaducto Sur es un proyecto que se origina en el año 2008 más o menos, con el gobierno de turno, por supuesto. Ya. Entonces creyeron conveniente asegurar de que el proceso del banano traía muchos problemas a Guayaquil. La autoridad portuaria creada para este fin del aspecto naviero, en un momento dado se ha visto abocada a que muchos terminales de banano crezcan y se desarrollen alrededor de la autoridad portuaria de Guayaquil. Okay. En todo caso, por eso, las fuerzas vivas de Guayaquil comenzaron a la indagación de que podría ser como propuesta la construcción de un nuevo puente tipo vía sur, ubicado en el sur de la ciudad. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del proyecto de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Es de permitir el acceso de una forma rápida a la ciudad de Guayaquil por el sur de la ciudad, cerca de las áreas portuarias, canalizando su tránsito que viene desde el puente PAN, ¿sí? Ahí lo Luego vemos. por la vía perimetral que llega al puerto marítimo y muelles particulares, cruzando el estero Comina y el río Guayas, construyendo puentes y viaductos conectados por carreteras de la Durán Tambo y la vía regional existente Naranjal, Puerto Inca. Okay. Ahora bien, ¿cuál sería la descripción del proyecto en sí? Se supone de que es un viaducto especial para transportar carga pesada. Ya. ¿No? Entre ellos tráiler, camiones y hasta cierto modo, ojo, con esto que no se lo ha tomado en cuenta, podría este puente también ser motivo de un transporte ferroviario, Ya. que el gobierno quiere revivirlo también. Así es. ¿No? Pero eso, en primer lugar, hasta pronto no se ha tomado en cuenta como objetivo, pero puede en unos pocos años hacerse de esto. ¿Por qué? Porque un puerto marítimo no puede estar desconectado del ferrocarril. Ok. Así es. Y en un momento dado se tendrá que hacer eso. Ok, arquitecto, pero se habla un poco de los errores dentro del proceso y dentro de aquello las licitaciones, que podrían ser causas de que esto no se realice. ¿Cuál es su criterio de esto? Bueno, necesariamente el proceso de licitación debe existir. Por supuesto. Pero hay que tomar características, modelos de obras realizadas. Y una de las emblemáticas para este aspecto fue el puente de Durán-Guayaquil, el puente de la Unidad Nacional, que se generó a base de un contrato en la cual la compañía italiana que ganó el concurso de licitación, ellos financiaban y luego cobraban el peaje para financiar lo que ellos habían invertido. Esto es quizás uno de los mayores aspectos positivos que podría tener en la construcción de este tipo de puente, porque lo otro implica a que viene una compañía extranjera, tendrá que ser tal vez extranjera, que financie, pero ellos terminan su contrato y se fueron. Ok. Y puede ocurrir lo que existe actualmente, obras emblemáticas de gran envergadura, en que ya los constructores ni vienen, no quieren saber nada del país, y sobre todo el aspecto financiero que se encuentra
y también el aspecto de la política en que está inmerso el Ecuador. Entonces, eso hace de que el proceso de licitación debe ser de una manera clara. Ahora bien, Pero parece que no existe esa claridad, ¿o cuál cree usted que es el problema? Porque todavía no se da. bien, la cuestión también es la siguiente. Actualmente se han hecho estudios de prefactibilidad, pero no ha llegado todavía la factibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la prefactibilidad es un estudio inicial en la cual se dan las características especiales del diseño, se da de dónde a dónde es, entre otras cosas, es la ubicación en sí y de qué material va a ser. Luego el proceso de factibilidad es cuando ya los especialistas se centran en que va a ser de esta manera, va a ser de la otra, ya tienen mayor claridad. Entonces, para un proceso de licitación siempre debe existir ya un proyecto de factibilidad en la cual todos los participantes, y aquí es uno de los problemas, ¿Ya? muchas veces se licita para la construcción a empresas que ellos proponen su proyecto. Y sobre ese proyecto, que muchas veces se denomina llave en mano, es la cual se hace el contrato respectivo y luego se procede a la construcción. Esto más o menos fue lo que se hizo en Manta, el proyecto de Manta fallido, en que se contrató a una empresa brasilera, ¿sí? Y ellos subcontrataron todo el proceso de las obras del acueducto. Entonces, mientras estaban ellos haciendo el terreno, nivelando el terreno, por otra parte, recién se estaban haciendo los estudios del acueducto por la misma empresa, contratando a otras empresas subsidiarias. Entonces, este modelo es que también falla por el hecho de que muchas empresas hacen su cotización respecto a un tipo de material, a un tipo de característica de los puentes, que lo han hecho en otros lados, pero otros con otras características presentan más, o sea que no hay un aspecto de comparación de precios porque son diferentes tipos los enunciados para el proceso constructivo. Ok, yo estaba revisando una nota y se hablaba, arquitecto, de tal vez, y quisiera que usted me diga el criterio, intereses sobre la creación del quinto puente, precisamente por el tema del PAN, ¿no? Que podría afectar la viabilidad o podría restarle viabilidad al PAN y podrían utilizar esta vía y esto les perjudicaría. ¿Cree usted que existe algún tipo de interés que pueda hacer que la creación del quinto puente se esté retrasando? Bueno, el PAN se hizo con un propósito muy especial de que los vehículos que venían del interior del país o iban saliendo de la autoridad portuaria no invadan la ciudad propiamente dicha. Claro. Para eso se creó un acceso especial y esto toma la perimetral en la cual no interviene ningún vehículo pesado en la ciudad. Ahora bien, pero el problema persiste en lo que usted está manifestando. Okay. Hay un problema muy grave de que el PAN se construyó y se financió y con unas características muy especiales de no permitir otro acceso a la ciudad por medio de la vía terrestre que perjudique la utilización del PAN. Entonces, ese problema es uno de los aspectos circunstanciales que podría estar jugando en el proyecto Vía Sur, de que bajo esa estrategia intereses particulares, porque en un momento dado, no sé, recuerdo de que el PAN fue creado con financiamiento hasta el año 2028, pero alguien, no sé quiénes, aumentó el tiempo hasta el 2038. Entonces, ese aspecto legal, técnico, es el que posiblemente pueda tal vez opacar un poco la utilización de la licitación correspondiente para la construcción del nuevo puente.
¿Y es necesario, arquitecto, el quinto puente? Se lo pregunto a usted, y también, aparte, ¿cuál es el papel que ha jugado el Colegio de Arquitectos en este asunto? Bien, todo proyecto nacional, siempre los gobiernos oyen algunas veces el clamor de los gremios técnicos, entre ellos el Colegio de Arquitectos. Pero precisamente por eso es esta voz, ¿no?, de parte del Colegio de Arquitectos, para que la ciudadanía sepa cuál es uno de los aspectos circunstanciales hoy en el Viaducto Sur. Esto es una respuesta precisamente a los clamores de la ciudad. Okay. Como inicialmente le manifesté, la ciudad de Guayaquil desde los años 50 ha crecido de acuerdo al boom petrolero. Perdón, al boom bananero de la ciudad, ¿no? Por ello, en 1959 se creó la Autoridad Portuaria de Guayaquil, se inauguró el puerto marítimo en el año 1963, en el año 1965 fue creado, pero las condicionantes de la creación no fueron adecuados, porque en un momento determinado no se hicieron los estudios necesarios a nivel del tráfico mundial de embarcaciones. Por ejemplo, el puerto marítimo de Guayaquil fue creado para 5 atracaderos, ¿no?, de 185 metros cada uno. O sea, que el delantal del muelle tiene una longitud de 925 metros. Okay. Eso quiere decir de que no es adecuado a las naves actuales construidas que circulan por todo el mundo. Y uno de ellos es lo siguiente: en la cantidad de buques superiores a 400 metros de eslora y a 50 metros de manga, o sea, ancho y longitud, sobrepasan ya a los límites de los muelles de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Okay. Eso quiere decir de que si el muelle principal fue diseñado para 5 buques, cuando los buques tenían 150 metros de longitud, ahora con 2 buques de 400 metros, prácticamente llena el delantal del muelle. Eso quiere decir que los muelles particulares que se han creado alrededor del puerto marítimo tienen ese objeto de suplir la escasez de muelles que tiene la autoridad portuaria. Por eso es el planteamiento que yo al final de esta entrevista voy a hacerlo. ¿Qué es la circulación? ¿Cuál es el problema del puerto? ¿Cuáles son los beneficios para dar nuevos servicios a los nuevos buques particulares, entre otras cosas? Bueno, sería interesante, antes de ir a lo que usted mencionaba, arquitecto, dejar en claro, como para que la audiencia y uno también lo sepa, ¿de quién depende esto, arquitecto? ¿Del municipio o del gobierno? Necesariamente del gobierno. Okay. Todas las autoridades portuarias, de acuerdo a la ley, ahora están circunscritas al Ministerio de Obras Obras Públicas y de Transporte. Entonces, a través de las autoridades portuarias que antes existían, son los procesos que se han manifestado. Muchos de ellos, los puertos están cedidos a empresas con administración naviera, entre otras cosas. Ok, interesante. Solamente para cerrar la idea, arquitecto, ¿es importante y necesario la creación del quinto puente? Absolutamente necesario para la ciudad, porque precisamente al crearlo de esta forma va a tener que el transporte pesado se una directamente a donde más se lo necesita, a donde más hace el servicio del transporte. Eso quiere decir al interior del país. Si actualmente del PAN al puerto marítimo se usa aproximadamente más de 1 hora de recorrido, entonces con este puente se acorta esa distancia, porque ya directamente pasa por un puente
en el estero de Covina, Ya. que es al frente de Autoridad Portuaria, cruza hacia el sitio A, que fue originalmente propuesto para que se construya la Autoridad Portuaria, los muelles de portuaria ahí. Pero por razones técnicas se lo ubicó en el sitio actual, que era el denominado sitio B. Ya. Entonces, toda esa área está disponible para el desarrollo portuario. Luego, este vía sur se conecta con el puente del río Guayas, Ya. el que se va a hacer, que es propiamente dicho, que tiene una distancia de más de 1.400 metros. Y luego de eso entra a una Y, en donde va a la vía Durán Boliche o a la vía de Puerto Inca Naranjal. Entonces, con estas carreteras se une toda el área productiva de Taura y de toda esa zona, pero hace que el transporte se acorte y sea más directo, tanto de la importación como exportación de los vehículos que vienen del interior del país. Y el tiempo también se acorta. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora siquiera? Más de una hora. Y además de eso, el beneficio económico, que ya muchos arquitectos, muchos técnicos han hecho el estudio de que se ahorra más de 600 millones de dólares en el proceso del transporte del combustible, del mantenimiento. Ah, claro, de todo se reduce, cosas ¿no? Todo que mejora. genera esta hora en determinado tiempo. Parece... Entonces, Sí, sigue arquitecto, sí. el puente es de vía sur, es necesario para todo el país, no solamente para la ciudad de Guayaquil, sino para aquellos transportistas que lo tienen que usar. Y otra cosa, ¿Ya? todos los días tenemos problemas de accidentes en la vía perimetral. Eso sí es verdad. Eso de ahí se tendría que eliminar. ¿Cómo? Sí. Utilizando esta nueva vía. Bien, ojalá que así sea. Háblenos, arquitectos, sobre la Gaceta 17. ¿Qué es y qué solicitan? Bueno, yo primeramente quiero concluir con la idea de que estamos hablando, ¿no? Hágalo, por favor. Entonces, le había manifestado de que el problema de los contenedores es un problema muy, muy peligroso tal vez, ¿no? Negativo tal vez para la ciudad de Guayaquil. Actualmente, los contenedores, si usted ve y todos vemos cuando salimos a la carretera vía Daule de cualquier población aledaña a Guayaquil, está invadido por contenedores. Así es. La razón es esta. Actualmente vienen del país utilizando contenedores aproximadamente 100,000 contenedores para la ciudad de Guayaquil. Anualmente, por supuesto, ¿no? De estos, la mitad, casi 50,000, se quedan en la ciudad de Guayaquil. Wow. En todo caso, este problema es que hay que tratar de eliminarlo. Ya. Porque no podemos estar una ciudad circunscrita hacia el problema de los contenedores que nos ahogan día a día. Entonces, cuando nosotros tengamos la oportunidad o el proyecto necesario de dónde ubicar los contenedores, sería lo más adecuado. Y esto precisamente, nuevamente le insisto, de que en cuál sería la solución es la que voy a pretender plantearse. Ok, díganos, ¿cuál sería la alternativa para los contenedores? Mire, la cantidad de contenedores depende actualmente de los movimientos de carga que existen en el país. Todos sabemos que la ciudad de Guayaquil maneja el 85% a 90% de toda la carga de exportación a importación que tiene el país. Eso quiere decir de que en el país llegan miles de buques de diferente tamaño. Actualmente, el buque más grande que ha llegado a Guayaquil
es de 18,000 contenedores de Wow. capacidad, con una eslora o sea, una distancia de 400 metros de longitud y el ancho de 40 metros de longitud. Entonces, ese problema hace de que los muelles particulares y los muelles del Estado tengan que siempre cambiar las grúas, porque las grúas actualmente, por ejemplo, en un buque se hacen unos 10 niveles de contenedores, uno encima de otro. Entonces, las grúas que teníamos antes ya no sirven para esa altura. Lo mismo si vienen los buques de 40 metros de ancho, ya la extensión de las plumas de las grúas ya no caben hacia el extremo, solamente hasta la mitad, y eso conlleva a que siempre tenemos que en el aspecto portuario cambiar las grúas e inventar nuevas grúas. Entonces, siempre estamos hablando del tipo de contenedor X, ¿no? Que tiene una medida de 12 pies por 8 pies y por 8 pies, ¿no? Y el otro, el de mayor longitud, o sea, el equivalente a doble es el de 40 pies, o sea, que son los más normales, los que vemos todos los días en la ciudad, que son de 12 metros 50. Entonces, este problema, ¿cómo se solucionaría? La solución es esta. En el año 1958-59, luego de crear la autoridad portuaria, se contrató a una compañía, Palmer & Baker, de consultora internacional de puertos. Y ella determinó 2 sitios para Guayaquil. El sitio actual, que fue el sitio B, y el sitio al frente de la ciudad, donde voy a hacer la propuesta, que era el sitio A. Se escogió, entre ellos recomendaron, por medio de métodos especiales, de que lo más adecuado era el sitio A, pero por cuestiones de infraestructura, más cercanía a los teléfonos, más cercanía al agua, más cercanía a el poder eléctrico, se lo debía de fabricar o de construir el nuevo puerto en el sitio que actualmente está. Sin embargo, el otro tenía mayor capacidad en calado en esa época de aproximadamente 15 metros. Entonces, por eso se dejó en stand-by este sitio, pero con la característica de ser un puerto en un futuro desarrollo como reserva portuaria. ¿Correcto? Que ese podría ser el sitio A. Entonces, exactamente, el sitio A sería donde nosotros prácticamente estoy proponiendo para la ciudad y para el ministerio y para todos los entes de la ciudad de Guayaquil, que ya lo he hecho en algunas oportunidades en otros sitios de interés, como la parte académica y la parte gremial, es de que se desarrolle otro puerto paralelo al de la ciudad actual, que va a estar comunicado por el puente de la Covina, o sea que no es que vamos a hacer otro puerto, sino vamos a aumentar la capacidad, creando ya no muelles pequeños de 400 metros, sino de muelles de 600 y 900 metros que tranquilamente pueden caber para 2 buques a la vez. Y eso haría en el futuro, estoy hablando de futuro, no es que estoy hablando para mañana ni pasado. No, me imagino que esas cosas son con planificación. Pero ya dejar los terrenos listos. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener un área suficiente para los contenedores. Y esta es la respuesta. Tendríamos un área de transferencia y consolidación de contenedores tal como lo estamos viendo en la gráfica correspondiente. Eso hace o haría de que las entidades de tipo particulares como son las navieras tengan en esos lugares la cantidad de contenedores vacíos para su reparación y para todo. Y más aún, y esto es lo más importante de eso, que tal vez no se ha visualizado el poder
portuario que tiene la Autoridad Portuaria de Guayaquil y su puerto y el Ecuador es de crear un puerto de transferencias de tipo internacional en el lado oeste, en el lado del Pacífico de nuestra región, porque solamente lo hay en San Francisco. Pero ¿qué pasa actualmente en los puertos principales de Latinoamérica, del lado del Pacífico? Por ejemplo, Valparaíso, tenemos en Colombia, tenemos en Perú, entre otras cosas. Ya la ciudad también está saturada y no tiene áreas disponibles para los contenedores. Entonces, eso nosotros podríamos desarrollarlo en Guayaquil, en esta área que yo estoy planteando, para desarrollar un área por lo menos de 500 hectáreas. Acordémonos también que ahorita la zona de Autoridad Portuaria de Guayaquil tiene aproximadamente unos 200, 250 hectáreas. Acá tendríamos 500 hectáreas para hacer el puerto de transferencia a nivel internacional. Eso quiere decir que los buques que vienen vacíos del sur y van a tener que dirigirse al Japón tranquilamente pueden venir a depositar los vacíos y recoger otros para otras cuestiones. Entonces, ese problema de 50,000 contenedores que tenemos vagando por toda la ciudad de Guayaquil ya tendría un ordenamiento. Y eso haría bajar los problemas de circulación, los problemas de... Actualmente, mire, actualmente hay una escasez de contenedores y precisamente ese es el alza de muchas cosas de importación. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo de que muchos contenedores estén en la humedad, estén acogiendo la cuestión de la intemperie y se dañaron. Se dañaron, claro. O sea que en los actuales momentos están en proceso de reparación, de cambios de latas y de estructuras, entre otras cosas. Entonces, en los puertos, si usted quiere en Estados Unidos traer unos 10 contenedores, le ofrecen 8 porque no puede, entonces tiene que, el asunto se hace más problemático en el aspecto de importación porque tiene que un lote de una mercadería grande tiene que transportarlo en 2 buques diferentes. Y eso encarece el costo actual de los vehículos, de las refrigeradoras, todas esas cosas grandes. Que son importadas. Porque hay escasez. Si nosotros tendríamos ese puerto de transferencia aquí en el Ecuador, sería más fácil que los buques vengan a dejar y que vengan a recibir nuevos contenedores para el proceso de comercio exterior. Qué bien, ojalá que sea tomado en cuenta, mi querido arquitecto. El tiempo es bastante corto. Bueno, en estos minutos de despedida, me gustaría que me cuente un poco sobre la Gaceta y con eso pues finalizamos. Sí, la Gaceta más es interés municipal, en lo cual el Colegio de Arquitectos va a participar porque es una entidad de que siempre debe estar dirigido hacia la clase de la viviendística de la ciudad de Guayaquil. Y precisamente es de que está participando activamente, por ejemplo, en la ordenanza municipal, de que para actualizar y regularizar las construcciones menores que se los han hecho sin permiso municipal, sin inspección, tal. Entonces, este proceso ha hecho de que el Colegio de Arquitectos defienda la ciudad, defienda a los constructores, solicitando nuevamente una prórroga, porque el convenio de la ordenanza indicaba de que de septiembre hasta ahora agosto. Entonces el Colegio de Arquitectos está solicitando una prórroga por la cuestión de la pandemia, etcétera, para que el proceso de regularización de las construcciones sea un poco más hasta fin de año. Muy bien. Arquitecto Javier Gallo, interesante el tema. Esperemos que todas estas propuestas tengan oídos. Ojalá que así sea para mejorar, obviamente, todo. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Las puertas abiertas para alguna otra oportunidad. Arquitecto, chau, chau. Sí. Gracias por su tiempo. Yo me despido también invitando a la
ciudadanía a formar parte de la Feria de la Arquitectura del Colegio de Arquitectos. Perfecto. Por su aniversario 62 con fechas del 20 a 22 de julio. Okay. Agradezco la oportunidad que hemos tenido y podemos estar en nuevas circunstancias. Por supuesto, gracias, de eso se trata, arquitecto. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy buenos días. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo el arquitecto en vivo y en directo, Javier Gallo, hablándonos sobre un tema súper chévere, oiga, súper chévere, que uno a veces no entiende, pero que ahí lo vamos aprendiendo.